Esta mañana tengamos la sexta clase del seminario. Empezó el martes. Anoche se predicó el Evangelio. Hoy vamos a aprender un poco más. Oremos juntos. Nuestro Padre eterno, te damos gracia y alabanza. Tú eres el creador del mundo, también el Salvador. Te damos gracia especialmente por tu gran salvación. Señor, de verdad, nacimos como pecador y vivimos cometiendo incontables pecados. Éramos muy dignos de ir al infierno. Sin embargo, por tu gracia, por tu misericordia, también tu amor inmenso, para salvarnos a nosotros, tú envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, derramó su sangre en la cruz para limpiar nuestros pecados perfecta y eternamente. También el Espíritu Santo, por tu guía y por tu enseñanza, podemos escuchar la santa palabra de Dios, especialmente el Evangelio de la salvación. Te damos honra y toda nuestra alabanza, Señor. También agradecemos mucho a nuestra iglesia. Por medio de ella, cada vez recibimos tu palabra y el alimento espiritual y nos protege, Señor. Hoy también te pedimos de nuevo, por favor, denos la enseñanza necesaria para nuestra vida cristiana. Te pedimos, Señor, los hermanos nuevos y todos que crezcan bien en la fe, en la iglesia, y por tu santa palabra, Señor. Te pedimos todo en el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Amén. Ok. La sexta clase. Empezamos con el versículo, Hebreos capítulo 9, versículo 12. Leamos juntos. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué es lo más enfatiza la Biblia? Es Jesús, ¿no? Su sangre, y que Él murió para salvarnos. En toda la Biblia, la palabra más importante es la salvación. Y aquí, redención significa libertar a alguien pagando su precio. Jesús dio su vida, su sangre, para pagar el castigo de nuestros pecados. Él murió una vez, ¿no? Hace 2000 años atrás. No obstante, su eficacia es eterna. Por lo tanto, no solamente han sido solucionados nuestros pecados del pasado, sino hasta los del futuro fueron completamente perdonados en la cruz de Jesucristo. A esto se refiere eterna redención. Y este versículo es bastante importante y vamos a leerlo en otra versión también. Palabra de Dios para todos, un poco más fácil. Leamos juntos. Cristo entró una sola vez y para siempre al lugar santísimo. No ofreció la sangre de chivos ni becerros, sino su propia sangre. Y de esa forma nos liberó para siempre del pecado. Amén.
Hoy primero vamos a aprender sobre el lugar santísimo. ¿Dónde es el lugar santísimo? Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y luego les hizo levantar el tabernáculo. Era para que Dios estuviera con ellos. Éxodo dice, y santificaré el tabernáculo y seré su Dios. El propósito de este tabernáculo es para que Dios habitará en medio de ellos, ¿no? El tabernáculo simboliza, en primer lugar, a Jesús. Primero a Jesús. Y también a la iglesia. ¿Qué? El tabernáculo simboliza a Jesús y a la iglesia. Porque como Dios habitaba en medio de ellos a través del tabernáculo, Jesús es el Emmanuel, ¿no? Emmanuel, en quien Dios está con los hombres. Y la iglesia es la morada de Dios, en la cual Él está junto con sus hijos. El tabernáculo. Este dibujo es una breve escritura del tabernáculo. Vamos a recordarlo. Primero, la puerta y el altar del holocausto y la fuente, el lugar santo, el velo, el lugar santísimo. Aquí, el lugar santísimo es la parte más interior del tabernáculo. Dios descendía en el lugar santísimo. Por eso, para llegar allá, debía pasar todos ellos. Puerta, tal. Esto representa la etapa necesaria para que un pecador pueda llegar ante Dios. Primero es la puerta, ¿no? La puerta representa a Jesucristo. Juan 10, versículo 9, leamos juntos. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Lo que debe pasar primero para venir ante Dios es la puerta, que es Jesucristo y su salvación, ¿no? Y al pasar la puerta se ve el altar del holocausto. En este altar los animales eran ofrecidos como sacrificio. Esto representa la muerte de Jesucristo y su perfecto sacrificio. Primera de Pedro 3:18. Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados. Una vez y para siempre, Cristo no era culpable y aún así murió por los que sí lo eran, para poder llevarlos a ustedes ante Dios. Amén. El holocausto representa el sacrificio de Jesucristo. Después de la puerta y el altar, ¿qué estaba? La fuente de agua. El agua es para tomar, para beber, no, para lavar, es decir, hacer limpio, lavar. Esta agua representa, ¿qué? La sangre de Jesucristo, la cual lava nuestros pecados. Y también la verdad de la salvación, la cual nos hizo recibir el perdón de pecados. Primera de Juan 1, leamos juntos. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Apocalipsis también, Jesucristo nos amó y nos lavó. ¿Lavó? ¿De qué suciedad? De nuestros pecados con su sangre, ¿no? Y después de pasar la fuente, finalmente llega frente a la entrada del tabernáculo, allá. Mire, por fuera se tapaba con una cubierta de pieles de tejón. Por eso parece no tan bonito, parece humilde.
pero dentro hay columnas, ¿no? Y muchos utensilios de oro. Era muy hermoso. Esto también representa la apariencia de Jesús, físicamente, ¿no? Isaías 53. Como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, ¿no? La apariencia fuera del tabernáculo era así, como Jesús. Pero dentro de esos, Colosenses 2 dice, ¿en quién? En Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Jesús están todos los tesoros. Bien. Y el tamaño del tabernáculo era 5 metros de anchura y 5 metros de altura y 15 metros de longitud. 15. Entre estos 15 metros, la primera parte de 10 metros, de allá hasta aquí, 10 metros, se llama el lugar santo. Y la otra parte detrás es, el lugar santísimo. Ahora encontramos el lugar santísimo. Estas dos partes estaban divididas por el velo. En el lugar santo habían tres objetos. ¿Qué? Primero, el candelero de oro para iluminar y el altar de incienso. Uno más, la mesa del pan. El candelero representa también a Jesús, que vino como la verdadera luz del mundo. Juan 8, 12. Leamos juntos. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Y incienso. En la Biblia, el incienso simboliza, ¿sabe? La oración. Hebreos 7, 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Porque Jesús, viviendo siempre para interceder por ellos. Y el pan, ¿no? Pan. Jesús también, el pan de vida. Y luego está el velo, velo. Y detrás del velo está el lugar santísimo. En realidad, este velo siempre estaba cerrado para dividir el lugar santo del lugar santísimo. Solamente una vez al año se abría para que el sumo sacerdote entrara con la sangre del animal. Y pronto se cerraba otra vez. Solo una vez al año. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto de Jehová. El pacto de Jehová. Y dentro de ella habían tres cosas. Una urna de oro que contenía el maná. Fue guardada para que los descendientes de Israel recordaran que Dios le dio el maná a su pueblo en el desierto por 40 años. Maná. Esto simboliza a Jesús, que es el alimento divino. Y la vara de Aarón, que reverdeció, mire, entonces, esa madera estaba muerta o viva. Para. Obviamente estaba muerta, ¿no? Sin embargo, de la madera muerta floreció. Muy sorprendente, ¿no?
de la madera muerta floreció. Esta vara representa ¿qué? La resurrección de Jesús, ¿no? Resurrección. Y las tablas del pacto son los 10 mandamientos. Representa a Jesús, quien cubrió la ley de Dios, ¿no? Encima de esa arca, 2 querubines estaban frente a frente. El sumo sacerdote echaba acá la sangre del animal por el perdón de pecados del pueblo, porque Jehová descendía allá, en este lugar. Mientras el velo estaba cerrado, no se veía el lugar santísimo. Ok, ahora vamos a solucionar el secreto del velo, el lugar santísimo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón era necesario el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo? Esta pregunta es muy importante. Por favor, distingan bien el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Se confunde? El lugar santo y el velo y el lugar santísimo. Habían muchos sacerdotes. Entre ellos solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año. ¿Entiende? Por el contrario, el lugar santo, los otros sacerdotes tenían que entrar cada día continuamente. ¿Para qué? Para cuidar y cambiar el aceite, el incienso y el pan. ¿Entiende? ¿No? Sin embargo, debido a que aún los sacerdotes tenían pecados, sí, por eso, si se encontraban con Dios, ellos morirían. ¿Cómo podrían entrar allá sabiendo que podían morir? Por lo tanto, para cubrir el lugar santísimo, más exactamente, para tapar entre Dios y el hombre, este velo era necesario. Porque un hombre que tiene pecados no puede estar delante del Dios justo. Quiero decir por adelantado, después que se consumó el eterno perdón de pecados, es decir, la eterna redención, ya no hay ninguna razón para que el velo exista, ¿no? Un hombre que ha sido justificado eternamente puede entrar al lugar santo. Además, puede ir hasta el lugar santísimo ante Dios, libre y tranquilamente. Para él, el velo no es necesario. Un poco difícil. ¿Entendible? Muy bien. Mire, por la sangre de Jesucristo se cumplió la eterna redención. El pecado de todos los hombres fue perdonado en Jesús, ¿no? Desde el principio hasta el fin. Cuando la eterna redención fue consumada, el velo terminó siendo innecesario. Por esa razón, en el momento cuando Jesús expiró, una cosa maravillosa sucedió. ¿Qué? El velo se rasgó. Esto. Vamos a ver. ¿Quién rasgó este velo? ¿Cómo sabe? Marcos 15, 37. Marcos 15, 37 y 38. Mas Jesús, dando una gran voz, y expiró. Dando una gran voz. ¿Qué palabra gritó? Consumado es, ¿no? Era la última palabra, su última palabra. Consumado es. Y expiró. Entonces, leamos juntos. Entonces, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La Biblia claramente dice que el velo
se rasgó en dos. La dirección es de arriba abajo. No fue rasgado por hombre. Mire, si los hombres lo rasgarían, entonces, obviamente, se rasga de abajo arriba. ¿Entiende? ¿No? La palabra de arriba abajo quiere avisarnos que Dios mismo lo rasgó por su voluntad. ¿Por qué? Porque Dios quiere recibir al hombre. Él quiere llamar e invitar a los pecadores. Vengan a mí sin temor. Tienen libertad. Venga. Hebreos 10, 19 al 20. Leamos juntos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Miren bien, Hebreos capítulo 9 narra sobre la eterna redención y capítulo 10 nos narra que el velo se rasgó. El velo está abierto. El camino al lugar santísimo, que es el camino a Dios, estaba cerrado por el velo. ¿Entiende? Estaba cerrado por el velo, pero ahora este velo se rasgó, se abrió el camino al lugar santísimo. Todas estas cosas se cumplieron por la eterna redención, por el sacrificio de Jesucristo. Ahora, el velo, ¿es necesario o no? No. Entonces, ¿quién puede entrar al tabernáculo? ¿Quién? Vamos a pensar, ¿quién puede entrar al tabernáculo hasta Dios? ¿Quién? Por supuesto, todos los hombres pueden entrar, sin embargo, en realidad, ¿quién va a entrar ahí? ¿Quién? ¿Qué necesita para entrar al tabernáculo? Es la fe. ¿Por qué? Porque aquellos que todavía no conocen, tampoco creen en el corazón de Dios, el cual Él mismo rasgó el velo para darles libertad de entrar. Todavía tienen temor, ¿no? No pueden entrar al tabernáculo. Conoce y cree. Estas personas pueden entrar, ¿no? Solamente los que conocen que el velo, el velo ya fue rasgado por Dios y creen que Dios está esperando para recibirnos. Ellos que tienen fe en la eterna redención entran allá, ¿no? Conocer y creer. Repíteme por favor. Conocer y creer. Efesios capítulo 1, versículo 13. Leamos juntos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Para creer, conocer, ¿no? Para conocer, ¿de qué manera? Para conocer, oír la palabra. Habiendo oído y habiendo creído en él, podemos entrar al tabernáculo. ¿Cómo pasar la puerta, hermanos? Pasamos por Jesús, que es la puerta de la salvación. Como mirar al altar del holocausto, mirando a Jesús, quien murió por nosotros, y como lavar el cuerpo en la fuente de agua, dando gracias a Jesús que nos hizo limpios. Vamos a entrar al tabernáculo
con la fe, ¿no? Y tener comunión con Dios. Recordemos, en el lugar santísimo habían 3 objetos. Por favor, respóndeme. El candelero, incienso y pan. Muy bien. Los sacerdotes debían mantenerlos cada día, ¿no? Cada día. Entonces, ¿quiénes son los sacerdotes verdaderos para Dios hoy en día? ¿Quiénes son? ¿Ah? Los salvos. Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5. Vosotros, ¿quiénes son ustedes? Versículo 5 leamos juntos. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Quiénes son aquí? Vosotros, sacerdocio. Vamos a ver un poquito más antes. Capítulo 1, versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que la salvación de alma. Los que obtienen la salvación por la fe son sacerdocio santo. ¿La fe en qué? ¿La fe en qué? La fe en el Cordero de Dios, el cual quitó el pecado del mundo para siempre. Versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un Cordero de Dios, sin mancha y sin contaminación. ¿No? Versículo 23. ¿De qué manera hemos podido recibir la salvación? Por medio de oír el Evangelio, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Los que nacieron de nuevo por el Evangelio, ellos son los sacerdotes de Dios. Ellos entran al lugar santo y sirven a Dios y tienen comunión con Él, ¿no? Los sacerdotes tenían trabajos en el lugar santo. Tenían que cuidar y llenar cada día el candelero, también el incienso y pan. Les dije que estas 3 cosas simbolizan, primero, a Cristo. También esto nos enseña que los salvos, como sacerdotes de Dios, ¿de qué forma tenemos que vivir? Primero, el candelero, es decir, la luz. Jesús dijo, leamos juntos, vosotros sois la luz del mundo. Tenemos que iluminar al mundo oscuro con la luz de la palabra de Dios y por nuestras buenas obras. Y el incienso. Apocalipsis 8:4, leamos juntos. Y de la mano de ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Vamos a orar cada momento por la vida cristiana y por otros hermanos, por la iglesia, por la predicación y para la gloria de Dios, ¿no? Y el pan. Mateo 4:4. Jesús respondió y dijo, escrito está, leamos juntos, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso, leer la Biblia cada día, escuchar el sermón en la iglesia
y meditar los que aprenden, también obedecer y cumplir la enseñanza del Señor. Esto es vivir con pan espiritual. Vamos a vivir haciendo los trabajos de los sacerdotes en el lugar santo. El lugar santo de esta época es la iglesia. La iglesia. ¿Está bien? Y ahora vamos a aprender sobre posición y condición. Este tema es muy importante. Quiero que oigan bien y lo memoricen. Miren este diagrama. ¿Por qué los que están adelante? Primero, posición. Posición quiere decir lo que tienen los cristianos salvos ante Dios en Cristo. En Cristo. Lo que decide si uno va al cielo o al infierno es su posición. Es decir, si está en Cristo o en el diablo. Y condición, en otras palabras, el estado. Quiere decir, ¿cómo estamos prácticamente? ¿Cómo estamos al presente? Después de recibir la salvación, ¿cuánto hemos crecido en la fe? Si vivimos bien según la voluntad de Dios o no. Esto se llama condición. Todos los salvos entrarán al cielo, pero allá recibirán diferente gloria según sus obras. Algunos ganarán gran gloria como las estrellas, pero algunos recibirán reproche de Dios y vergüenza. Cuando nace de nuevo, su posición es de hijo de Dios. Y después es digno crecer y agradar al Padre y vivir según su voluntad. Esa posición se recibe por gracia gratuitamente, por medio de la fe. Por eso, las palabras relacionadas con posición son en Cristo, por medio de la fe, por gracia. Debido a que Cristo es perfecto y su redención es eterna, la posición que recibimos en Cristo también es perfecta. Los cristianos verdaderos son ya los santificados perfectamente en su posición, pero la condición es algo en lo que debemos esforzarnos continuamente. Nuestra forma de vivir debe ser más santificada y perfeccionada cada día. La salvación que recibe por la fe es, entre los tres tipos de salvación, la salvación del alma. Y después tenemos que vivir cumpliendo la salvación de conducta. Ya recibimos el perdón de todos nuestros pecados, pero también tenemos que cuidarnos para no pecar. Los nombres de aquellos que van a entrar al cielo están escritos en el libro de la vida. Y sus obras y trabajos están escribiéndose en el libro de la memoria para recompensar con la gloria y galardón allá, ¿no? A los que han nacido de nuevo como sus hijos, Dios les da el Espíritu Santo. Él les enseña, ayuda y guía por el camino recto. Y después tenemos que seguir la enseñanza del Espíritu Santo y llevar sus frutos.
recibir el Espíritu Santo está relacionado a nuestra posición. Y ser lleno del Espíritu Santo a nuestra condición. Esa posición no se pierde para siempre. Tiene la vida eterna. Dios lo protege siempre. Pero si un salvo no crece dignamente y sigue viviendo al pecado, a pesar de que no se va al infierno, recibe la disciplina de Dios. No puede ser usado por Dios. Y luego vamos a aprender sobre los dos tipos de arrepentimiento y acerca de la libertad también. A ver, Romanos 3, 22 al 24, leamos juntos. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La Biblia dice que somos justificados, no seremos. Ya somos justificados. Entonces, esto se refiere a nuestra posición o condición. Posición, ¿no? Posición. Y también dice que debemos vivir justamente, ¿no? Esto es sobre nuestra condición. Miren, la justicia de Dios es perfecta y eterna. Por eso, cuando recibimos su justicia, nuestra posición puede ser también perfecta. Podemos ser justificados eternamente. La manera para recibir la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, nada más. No hay otra manera, no por obras. En estos versículos, recuerdan bien, muchas palabras acerca de nuestra posición aparecen. ¿Qué? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Justificados por gracia. Estas palabras. Ahora, vamos a tomar examen para probar si han entendido bien. Examen. ¿Necesito premio? Ok, Romanos capítulo 5, versículo 1, leemos juntos. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, esto es posición o condición. ¿Ah? Muy bien, posición es lo fijo, inalterable. Si pensamos en nosotros mismos, jamás podemos decir que somos justos. Pero por la gracia de Jesucristo fuimos justificados, ¿no? Posición no se da por obra, sino se recibe por la fe en Cristo. Entonces, ¿cómo está nuestra condición? ¿Qué debemos hacer? Romanos 6, 12. Leamos juntos. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Todavía en nuestro cuerpo mora el pecado. Y esto de repente crece y se fortalece. Arruina nuestra vida cristiana. Entristece al Espíritu Santo. Puede hacer que no seamos usados por Dios. Tenemos que cuidarnos de que no sea así. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? No, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. Nuestra condición puede seguir al deseo carnal. Sí. Por eso,
Debido a que somos justificados por la sangre de Jesús, tenemos que dar nuestra vida santamente a Dios, ¿no? Juan 8, versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer. Mire, cuando los judíos iban a apedrear a una mujer que fue llevada por adulterio, Jesús le salvó la vida y los judíos, dejando las piedras, todos se fueron. Se quedaron dos nada más, Jesús y la mujer. Jesús le preguntó, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Y el Señor le dijo, leamos juntos. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Miren bien, ni yo te condeno. Esta palabra es sobre posición o condición. Posición, eternamente. Pero no peques más. Esto es sobre condición. De igual modo, Jesús nos dijo que, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación. Igual, ni yo no te condeno. ¿Hasta cuándo? Para siempre, eternamente. Es nuestra posición en Cristo. Pero no peques más. No debes pecar. Debes esforzarte mucho en no pecar. No peques más. Efesios 1, 7. En quien, en Jesús, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. La palabra redención tiene lo mismo significado que la salvación. Es el perdón de pecados. Tenemos redención, no tendremos. Entonces, nuestros pecados ya fueron perdonados, ¿no? Y capítulo 2, versículo 8 y 9. Leamos juntos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, que esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Mire, adelante. Sois salvos por medio de la fe. Esto es posición o condición. Muy bien, qué bien, posición. Ya sois salvos. Quiere decir, no va a cambiar. Por medio de la fe, no por obras. Estas palabras se refieren a la posición. Y versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Esto es condición. Quiero que distingan bien, no por obras, sino para buenas obras. ¿En quién? En Jesús. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Si esta redención que ya tenemos es eterna, entonces nuestros pecados del futuro, ¿cómo están? Ya también fueron perdonados previamente, ¿no? Por eso, la eterna redención se refiere a la posición. Pero, también, Hebreos 10, versículo 10, leamos juntos. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Podemos decir confiadamente, si creemos en Jesús, somos santificados.
somos santificados. Esto es posición o condición. ¿Ah? ¿Ah? ¿Posición? Posición o condición. No hay posición. Mire, usted escogió. Soy salvos. Es posición. Soy salvos. Es igual que somos santificados, ¿no? Es posición. Entonces, el mismo capítulo, Hebreos 10, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Mas el justo, ¿es posición o condición? El justo es posición. Vivirá, quiere decir, tiene que vivir por la fe. Es nuestra condición, ¿no? Vivirá. Tenemos fe. Quiere decir, ya morimos junto con Cristo y recibimos su vida. Pues, como el justo, vamos a vivir por la fe, esperando la venida del Señor. Ahora, vamos a aprender sobre los 3 tipos de la salvación. Esta doctrina sobre posición y condición es relacionada con los 3 tipos de la salvación, que son la salvación del alma, la de conducta y la salvación del cuerpo. La salvación del alma para los cristianos verdaderos ya se cumplió y se recibió, porque es dada por gracia por medio de la fe. Entonces, la salvación del alma es nuestra posición o condición. Posición. Lo que se decide si vamos al cielo o al infierno es la salvación del alma. La salvación de conducta debe realizarse continuamente y tenemos que esforzarnos para cumplir hasta que vayamos ante el Señor. Esto es sobre condición. La salvación del alma es el nacer de nuevo, como su hijo de Dios. Y la salvación de conducta es el crecer. Una vez más, nacer y crecer. Nacer y crece, ¿no? Si no nace, no puede crecer. Y si nació, debe crecer, ¿no? ¿Entiende? Algunos, no ha crecido nada. Quiere decir, ya, desde el principio, no tenía la vida. Si tiene la vida de Jesucristo, debe crecer. La salvación del cuerpo es que los que recibieron la salvación del alma por la fe, cuando Cristo venga otra vez, su cuerpo va a transformarse en otro cuerpo maravilloso. Para esto, no tenemos que hacer nada, solamente según la promesa de Dios se realizará. No tenemos que hacer nada, solo esperar nada más. Deben distinguir bien, si no, tendrán muchos malentendidos. Vamos, Romanos 8, versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos
de Dios, los hijos de Dios, es nuestra posición o condición. Posición. Para esto, la salvación del alma. Y porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención, la salvación de nuestro cuerpo. La salvación de cuerpo, ¿no? Porque en esperanza fuimos salvos. Por la esperanza que se ve, no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, digamos juntos, con paciencia lo aguardamos. Bien. Esperar quiere decir, todavía no se cumplió, sino esperando el tiempo de la salvación del cuerpo, debemos pensar las dificultades, ¿no? Tentaciones, con paciencia. Esto es sobre nuestra condición, la salvación de conducta. Ahora, Primera de Pedro 1:5. Esta palabra es muy importante. Lentamente, por favor. Leamos juntos. Lentamente. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, ¿qué es? La salvación de vuestras almas. La salvación que obtuvimos por la fe es la salvación del alma, muy bien. Pero, miren, ya obtuvimos la salvación del alma por la fe, pero en el versículo 5 sale otra salvación. Miren bien, para alcanzar significa todavía no, en futuro. La salvación, ¿qué salvación? Quiere decir, no hay solo una salvación, otra, ¿no? Ya obtuvimos esto. Entonces, para alcanzar la salvación, ¿de qué? ¿No? ¿De qué? Mire, esto es el día en que Jesús vendrá. En ese momento, nuestro cuerpo será transformado. Esto es la salvación de ¿qué? Cuerpo. Para alcanzar, ¿cuándo? En el tiempo postrero, en el momento que Jesús venga, ¿no? Para alcanzar la salvación del cuerpo, ¿no? Entre estas dos salvaciones, ¿qué salvación hay? La salvación de conducta. Miren bien, obtuvimos la salvación del alma por medio de la fe, esperando la salvación de cuerpo. Ahora vamos a vivir cumpliendo la salvación de conducta. Amén. Ok, aquí
dice oro. Pensemos en el oro. Miren bien, cómo cumplimos la salvación de conducta, el Señor nos enseña sobre el oro. En realidad, el oro no es hermoso y valioso desde el principio. Debido a que tiene mucha impureza, debe ser refinado para ser buen oro. Cada vez que entra en el fuego, saldrá más purificado. Una vez más, ok, mejor. Una vez más, mejor. Este oro del principio es como nuestra forma cuando recién recibimos la salvación del alma. Pero el Señor nos refina, ¿no? Enseña y nos hace pasar por sufrimientos, pruebas, para realizando nuestra salvación de conducta. Hebreos 9, obtuvimos la eterna redención. Esta redención es la salvación de alma. Versículo 14, leamos juntos. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios. Servir es la salvación de conducta, condición. Y versículo 28, leamos juntos. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para siempre, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar. Mire, Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores por primera vez. Entonces, escuchen por favor. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Entonces, esta salvación es salvación de alma, del cuerpo. Alma, verdad. Entonces, para salvar a los pecadores, no. Para salvar a los pecadores, no, sin relación con el pecado. Solamente para salvar a los que le esperan. Esto es la salvación del cuerpo. Muy bien. Pero ahora debemos esforzarnos, ¿no?, para cumplir la salvación de conducta, ¿no? Filipenses 3, capítulo 3, versículo 20, 21. Leamos juntos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Esto es nuestra posición. La posición de los que recibieron la salvación del alma es ciudadanos del cielo. Esta ciudadanía del cielo es inalterable. No cambia. ¿Qué es tu ciudadanía? Peruana. ¿Hasta cuándo? Sí, no cambia. Yo soy coreano. Aunque vivo en la tierra de Perú, soy coreano. ¿Hasta cuándo? Hasta que muera. Igual, tú estás viviendo en esa tierra, pero tu ciudadanía es
arriba. ¿Hasta cuándo? Para siempre, para siempre. Inalterable, no cambia. Cuando Jesús venga, nuestro cuerpo se transformará. Esto no por nuestra fuerza o nuestra voluntad, sino solamente por el poder de Dios. Transformará el cuerpo. Esto es la salvación de... Transformará el cuerpo. ¿Qué salvación es? La salvación del cuerpo, ¿no? Nuestro Padre Dios puede cambiar a un gusano horrible en una mariposa hermosa, ¿no? De gusano a mariposa. También, aunque nuestro cuerpo presente está delgado, enfermo, cansado, no tan bonitos, envejeciéndose y morirá. Sin embargo, Él nos transformará en un cuerpo glorioso. Hasta antes de ese día, lo que debemos hacer es capítulo 2, Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Aquí, ocupaos en vuestra salvación. Pues ocupaos en vuestra salvación. ¿Qué tipo de salvación es? Cuerpo. La salvación de conducta, ¿no? Entonces, con temblor, ¿de qué debemos temer? No de ir al infierno, sino que tememos a Dios, porque Él es el Altísimo y que Él nos mira siempre y que el pecado entre nosotros y arruine nuestra vida cristiana y no seamos usados por Dios. Debemos temer por esto. Primera de Corintios 1. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. A los santificados, posición o condición. Posición, ¿por qué? En Cristo, ¿no? En Cristo. Versículo 30. Más por Él, más significa, aunque tu posición es santificada, perfecta, eternamente, sin embargo, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiendo sabiduría, justificación, santificación, redención. Mire, aquí, redención. Jesús es nuestra redención, es salvación del alma, ¿no? En Cristo ya somos justificados y santificados. Sin embargo, la forma real de la vida de los hermanos miembros de la iglesia de Corinto era santa o no. Mire, ellos ya son santificados, ¿no? Entonces, miren bien, la forma real de su vida ¿era santa o no? No. Capítulo 3, versículo 3, leamos juntos. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? ¿Y andéis como hombres? Entre ellos habían contiendas, disensiones, además idolatría, ¿no? Hasta fornicaciones. En verdad, su condición es
no buena, era muy mala. Es decir, su forma de vivir todavía era muy mala, no obstante, su posición era justificados en Cristo Jesús. Miren, ellos eran carnales. Entonces, les pregunto, ¿a dónde fueron ellos? ¿Al cielo o al infierno? ¿Ah? ¿Al cielo o al infierno? Sois carnales. ¿Al cielo o al infierno? ¿Ah? Lo que decide si va al cielo o al infierno es posición o condición. Posición. Primera de Corintios, capítulo 3, 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esta palabra es muy importante. Quiero que entiendan bien. Fundamento es Jesucristo. Y sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Hasta aquí, primero. Para edificar una casa, lo más importante es, ¿qué es? Olme. ¿Me escucha o no? Vamos a terminar hasta aquí. Me parece que ustedes no quieren escuchar. Para preparar este sermón, anoche dormí solo por 3 horas nada más. Esta palabra es muy importante. Tienen que distinguir bien, entender bien. Primero, porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento, sobre Jesucristo, alguno edificare oro, quiere decir, no es un edificio material, ¿no? Espiritual. Encima de Jesucristo. Ahora, estamos edificando nuestra misma casa, ¿no? Espiritual, de oro, o plata, o piedras preciosas, madera, heno, o hojarasca. Y algún día, el fuego pasará y probará la obra, ¿no? Hasta aquí, primero. Para edificar una casa, lo más importante es el fundamento, base, ¿no? Igualmente, para vida cristiana, el fundamento es la fe en Jesucristo. Y el inicio es la salvación. Esto es posición, ¿no? Posición. Y la salvación del alma. Y encima de él, edificamos con varios tipos de material, como oro, plata y piedras preciosas. No tenemos estos. ¿Tiene oro? ¿Piedras preciosas? Ellos simbolizan el esmero, el corazón sincero para adorar y servir a Dios, ¿no? Mire, el fuego probará, la probará. ¿Qué es la? El fuego la probará. ¿Qué es la? La obra, no el fundamento. Entonces, la obra es
¿Posición o condición? ¿Ah? La obra es condición. Condición. El fuego probará la condición. Quiere decir, este fuego no dañará nada a su salvación del alma. ¿Entiende? Por favor. Versículo 15. Versículo 15. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, alguno, aunque así como por fuego. Mire, él sufrirá pérdida. Pérdida. ¿Qué perderá? ¿Qué perderá? Otras iglesias, creo que utilizando esto, va a decir, mire, la salvación se pierde. Es un malentendido. Es un malentendido. ¿Qué perderá? ¿Perdería la salvación? ¿Su salvación? ¿Irá al infierno? No. Por ese fuego, a pesar de que sus obras de madera o de heno o arasca se quemarán, sin quedar nada. Aún así, ¿qué queda? ¿Qué queda? El fundamento. Por ende, si bien él mismo será salvo, ¿a dónde irá? Al cielo, aunque así como por fuego, quiere decir, será salvo, sin embargo, con vergüenza, sin ninguna gloria. Otra vez, el fundamento es Jesucristo y la salvación. Encima de este fundamento edificamos nuestra obra con oro, plata, piedras preciosas, con todo el corazón, o con madera, más simple, o con heno, muy insignificante, no importante que sea. ¿No? El fundamento es posición o condición. Posición. Esto es segura. Entonces, aquí, el fundamento es la salvación de ¿qué? La salvación de, muy bien cristiano, perdón. Salvación del alma. La obra es condición. La obra es salvación de conducta. Y el fuego va a probar, ¿no? El fuego va a pasar y probar. El fuego, probar, ¿qué? El fuego la probará. ¿Qué es la? Obra nada más. El fundamento no. Pues, este fuego no daña en nada a la salvación del alma. Nada. Entonces, lo que decide si va al cielo o al infierno, la salvación de alma no se pierda. No se pierde. ¿Entiende? Después de pasar el fuego, la obra de oro, plata y piedras preciosas se quedan, ¿no? Se quedan. Pero madera o heno se queman. Solamente quedan ceniza, nada más. Entonces, ellos quemados por el fuego, ellos quemados por el fuego, ¿a dónde irían? Ya, se quemaron todo, ¿a dónde irán? Al cielo. ¿Por qué? A pesar de que toda su obra fue quemada y no se queda nada, aún así tiene ¿qué? El fundamento. Aún así tiene fundamento. Su posición está segura en Cristo para siempre. Aún ellos entrarán al cielo, ¿no? Pero la diferencia entre ellos, entre oro y entre ellos ceniza,
¿Qué diferencia tiene? ¿Ah? Galardón, gloria nada más. Gloria. Entonces, otra pregunta. ¿La obra es importante o no? ¿Sí o no? No por obra. Soy salvo, no por obra. Otra vez. ¿La obra es importante o no? Sí, por supuesto que es importante. Más exactamente, la obra es muy importante y el fundamento es más importantísimo, ¿no? Primera de Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Algunos, entendiendo mal este versículo, Dios le destruirá a él. Con este malentendido, dice, si cometerás pecados, te vas al infierno. ¿Qué le parece? ¿No? Creo que los miembros de la iglesia pentecostal, mostrando este versículo, ¿no? ¿Qué iglesia? Tal. Mostrando este versículo, mira, Dios te destruirá. ¿A dónde vas? Creo que tendrá mucha confusión. ¿Ah, sí? La salvación se pierde, ¿no? Primero, sois templo de Dios, es posición, es santa en Cristo. Entonces, ¿qué destruirá a Dios? ¿Su espíritu o su cuerpo? Su cuerpo nada más. Tienen que entenderlo bien. Por eso, un poquito más, en el capítulo 5 se da un ejemplo de esto, destruir. Vamos a ver, Dios, ¿qué destruirá de nosotros si vivimos muy mal? Cuerpo nada más. Capítulo 5, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Porque la cultura de la ciudad de Corinto era muy pecaminosa. Algunos, aún después de recibir la salvación, cometieron fornicaciones. Además, un hermano de la iglesia de Corinto cometió adulterio con la mujer de su padre. Al oírlo, el apóstol Pablo, enojándose, les reprochó. Versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Quiere decir, ¿por qué ustedes todavía no han rechazado a tal persona de la iglesia? ¿Por qué? ¿No? De verdad, lamentablemente, la iglesia tiene que rechazar a este tipo de hombre porque daña a los otros miembros y deshonra el nombre de Dios ante los demás. A veces es muy necesario. Entonces, esa persona, ¿a dónde irá? Jorge Díaz, por favor, respóndeme. Esa persona, ¿a dónde irá? ¿Al cielo o al infierno? ¿Al cielo? ¿Seguro? Piensen bien, por favor. Esta fornicación es obra, ¿no? Obra. Obra significa condición.
¿Qué decide si ir al cielo? ¿Posición o condición? Posición. Mire bien, por eso, versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción. ¿Destrucción de qué? De la carne, del cuerpo, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Satanás va a destruir su cuerpo y su vida va a ser muy miserable. Esto es su condición. Su condición. No obstante, su espíritu ya recibió la salvación en Cristo. Aquí, salvación del alma. Su posición es santificada. Su posición es santificada para siempre. Debido a esto, el día del Señor Jesús le resucitará y entrará al cielo, pero con gran reproche y vergüenza, ¿no? Por favor, no les digo, hermanos, de todos modos podemos ir al cielo, entonces no te preocupes por nada, no hay problema, aun si pecas como quieras. No. Lo primero que quiero decir es la seguridad de la salvación del alma. Y segundo, tenemos que esforzarnos para cumplir la salvación de conducta. Mire, una vez más, Dios le destruirá a él. ¿Qué destruirá? Cuerpo. ¿A dónde irá? Al cielo. ¿Su salvación se pierde o no? No. Entonces, la doctrina de la iglesia pentecostal no es correcta, ¿no? La posición, si está en Cristo o en el diablo, decide si va al cielo o al infierno. Y según su condición, va a recibir diferente gloria, ¿no? Deben entender bien. Cuando nace de nuevo, su posición es de hijo de Dios. Y en su condición tiene que crecer y agradar al Padre y vivir según su voluntad. La salvación del alma que se recibe por medio de la fe es perfecta. Y su nombre está escrito en el libro de la vida. Pero debemos esforzarnos en perfeccionar la salvación de conducta por buenas obras. Ellas están escribiéndose en el libro de memoria para recompensar. Hebreos 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Esto es la posición eterna. Entonces, 2 Corintios 7, 1, leamos juntos. Así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mire, perfeccionar significa todavía no está perfecto, ¿sí o no? Perfeccionar quiere decir todavía no está perfecta. Entonces, ¿qué es? Somos santificados. Nuestra posición, ¿no? Pero nuestra condición debe ser perfeccionada un poquito más. Nuestra santificación. ¿Ok? Apocalipsis 20, 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos
por las cosas que estaban escritas en otros libros, según sus obras. Miren, hay dos tipos de libros. Dos tipos. Primero, el libro de la vida. Los nombres los que van al cielo están escritos. Sus nombres están escritos en el libro de la vida. Sus obras no. Solamente nombres nada más. Nombres. Ellos recibieron la salvación del alma por oír y creer en el Evangelio de Cristo. Esto es la posición de los salvos. Pero, y versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. También están los otros libros para escribir las obras. ¿Por qué? ¿Dónde está? Según sus obras, mire, en otros libros, mire, en el libro de la vida solamente está escrito los nombres nada más. Él va al cielo o al infierno. Y otros libros, en muchos libros están escritos las obras, ¿no? Bien. Y las obras de los salvos están escritas en el libro de memoria para recompensar, ¿no? Malaquías 3:16, leamos juntos. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová, para los que piensan en su nombre. Nuestros trabajos para Dios, nuestros servicios para la iglesia, nuestro esfuerzo para predicar el Evangelio, ya están escribiéndose en el libro de memoria. Y sobre el Espíritu Santo, recibir y andar. Cuando uno cree que todos sus pecados fueron perdonados por la sangre de Cristo, y cuando nace de nuevo, en él entra el Espíritu Santo. Esto se llama recibir el Espíritu, recibir. También tenemos que andar en el Espíritu Santo y llevar sus frutos. Gálatas 3, versículo 2. Leamos juntos. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué? ¿Con qué manera recibimos el Espíritu Santo? Oír la fe. Esto es posición o condición. Posición, ¿no? Y este Espíritu Santo que entró una vez a los salvos, jamás se aparta de ellos. Quiere decir que su posición con el Espíritu Santo es segura. Él nos guía y enseña. Por eso, ¿qué debemos hacer? Capítulo 5, versículo 16. Leamos juntos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu. Esto es la salvación de recibir el Espíritu Santo. Es la salvación de alma. Andar en el Espíritu es salvación de cuerpo. Conducta. Capítulo 5. 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Efesios 1, 13. Porque he preparado mucho. Estoy cansado, quiero terminar. Usted también. Efesios 1, 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí, vuestra salvación. Esto es la salvación de... ¿Salvación de qué? Alma. Esto es nuestra posición, ¿no? Y capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Mire, ¿cuándo fuisteis sellados por el Espíritu Santo? ¿Cuándo? ¿Salvación de qué? Alma, muy bien. Pero fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, esta redención es la salvación de qué? La salvación del alma. Levántese. La salvación de conducta. La salvación del cuerpo. Entonces, ¿por qué muchos no levantaron? Otra vez. Otra vez. Cuando fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Cuándo? En la salvación de... ¿Seguro? Entonces, fuisteis sellados para el día de la salvación. ¿De qué? Cuerpo. Esta redención es la salvación del cuerpo. Quiere decir que el Espíritu Santo no nos abandona nunca. Por eso, capítulo 5, versículo 18. Leamos juntos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Recibimos el Espíritu Santo. Por eso, ahora vamos a llenar del Espíritu Santo. No se pierde. Ya hemos aprendido muchas veces, pero no puede ser usado. Es sobre nuestra condición. Nuestra posición no se pierde, porque ya fue hecha en el Hijo de Dios, fue justificado, tiene la vida eterna. Dios lo ama y protege siempre. Jamás se pierde, ni irá al infierno. Es seguro. Sin embargo, si un salvo no crece indignamente o sigue viviendo en pecado, a pesar de que no se va al infierno, aún así, no puede ser usado por Dios. Lo que el apóstol Pablo temía no era que su espíritu se perdiera, sino no ser usado por Dios. Primero, Juan dice, todo aquel que en él cree no se pierda. Posición o condición. Posición. Primera de Corintios 9, 27. Sino que golpeo mi cuerpo. Mi cuerpo significa la forma de la vida. Y lo pongo en servidumbre. ¿Por qué? ¿Para qué? Leamos juntos. No sea que, habiendo sido el heraldo para otros, pero yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué es ser eliminado? También, quizá, esa iglesia quiere utilizar este versículo
para propagar su doctrina incorrecta, ¿no? Ser eliminado significa ¿dónde está? En otra versión vamos a leer: golpeo mi propio cuerpo, lo castigo para controlarlo, para así no resultar yo mismo descalificado ante Dios. Descalificado. ¿Acaso no sea usado por Dios? ¿No? Ahora, gracias a Dios, estoy siendo usado por Dios. Esto es mi obra, ¿no? Mi obra nada más puede cambiar. Tengo que cuidarme mucho. No sea descalificado ante Dios. ¿Entiende? ¿No? Por eso, eliminar no significa ir al infierno, sino no puede ser usado por Dios. Vamos a ver un poquito más. ¿Terminamos? ¿Cuántos minutos? 25. Suficiente, ¿eh? A veces recibo esta pregunta: pastor, entonces, ¿acaso no es necesario arrepentirse después de recibir la salvación? ¿No es necesario? ¿Debo arrepentirme o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí o no? La respuesta correcta es sí, tienen que arrepentirse. Vamos a aprender sobre dos tipos de arrepentimiento. El primero arrepentimiento es el arrepentimiento ante el juez como un pecador. Esto se llama arrepentimiento para vida, para recibir la salvación del alma, para nacer de nuevo. ¿Cómo se nace solo una vez? Mire, ¿cuántas veces ha nacido? Una vez nada más. Y de igual modo, este arrepentimiento se hace solo una vez en la vida. Una vez nada más. Y el otro arrepentimiento es la confesión ante el Padre como su Hijo, ¿no? Esto tenemos que hacerlo continuamente para ser más santificados. Hechos 11. El primer arrepentimiento es, recuerden por favor, arrepentimiento ante el juez como pecador para vida. Hechos 11, 18. Leamos juntos. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles Dios ha dado arrepentimiento para vida. Arrepentimiento para vida. Mire, la vida eterna se recibe por el perdón de pecados, ¿no? Por lo tanto, arrepentimiento para vida es lo mismo que arrepentimiento para perdón de pecados. Mire, arrepentimiento para vida. Entonces, ¿de qué manera se puede recibir la vida? Por medio de perdón de pecados. Por eso, son lo mismo. ¿Entiende? Marcos 1, 4, leamos juntos. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Perdón de pecados. El perdón de pecados, esto es la salvación del alma. Esto se puede recibir por creer en el Evangelio. ¿Entiende? Por eso, capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y cree en el Evangelio.
Arrepentíos y cree en el Evangelio. Este arrepentimiento, ¿qué es esto? Arrepentimiento para vida ante el juez como pecador. Amén. Mire, entre los dos tipos de arrepentimiento, el primero es comprender bien que es un pecador, que ir al infierno, ¿no? Y tener el corazón dispuesto a recibir la salvación. Y este arrepentimiento solo hace una vez en la vida, una vez nada más. Es para nacer de nuevo como hijo de Dios. Esto decide si irá al cielo o al infierno. Además, es necesario el otro tipo de arrepentimiento. Esto es, después de ser un hijo de Dios, para mantener apacible relación entre el Padre y el Hijo. ¿Entendible? Muy bien. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este arrepentimiento, confesar los pecados, se hace ¿cuándo? Después de ser hijitos, después de ser un hijo de Dios. Capítulo 2, versículo 1, leamos juntos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Para que no pequéis. Posición o condición. ¿Ah? Para que no pequéis. Posición o condición. La salvación de qué? Conducta, mire. Entonces, su posición, ¿cómo es? Su posición es el Hijo de Dios. ¿Hasta cuándo? Para siempre, mire bien. Por ejemplo, mi hijo no es tan bueno. Mi hijo cometió un error que hace doler mucho mi corazón. Doler mucho. Pero no lo voy a rechazarlo. ¿Por qué? Porque aún así es mi hijo. Sin embargo, si él sigue con ese pecado, nuestra relación será incómoda, ¿no? Incómoda. No tenemos conversación tan íntimas como antes. Saúl, puede entender bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el hijo en ese momento? Confesar, ¿no? Papá, yo hice mal, perdóname, disculpa. Esto nada más. Espero que entiendan bien los dos tipos del arrepentimiento. Por último, vamos a aprender sobre la libertad. Hemos llegado a poder vivir sin temor de la condenación, ¿no? En otras palabras, hemos recibido la libertad eterna, pero vamos a vivir como siervos de Dios por el amor, ¿no? Por el amor. La libertad. Juan 4, primera de Juan 4, 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios es amor. El amor más grande de Dios es que envió a su Hijo por nosotros, lo sacrificó por nuestros pecados. Cuando comprendemos ese amor correctamente, cuando creemos en su eterna redención, podemos tener libertad
de la condenación. Versículo 17. En esto sea perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Tenemos libertad, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. ¿Significa? Recibiendo el amor perfecto de Jesucristo, también recibimos la libertad. Libertad. Con la palabra principal de hoy, Hebreos capítulo 9, 12 dice, Jesús nos liberó para siempre del pecado. En otras palabras, recibimos la libertad eterna en Jesucristo del pecado. ¿Entiende? Romanos 8, versículo 2. Leamos juntos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya me ha librado en Jesucristo. El pecado y la muerte, esto es la potestad del diablo. Jesús nos libró de ahí. Además, nos dio el Espíritu de vida para que nos guíe, ¿no? Y el Espíritu Santo nunca se apartará del salvo. Nunca. Esta libertad no quiere decir que podemos pecar como queramos. No. Primera de Pedro 2, 16. Leamos juntos. Como libres. Entonces, ¿somos libres o no? Como libres. Ya, somos libres. Entonces, vamos. Pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, ¿somos libres o no? ¿Somos siervos o no? Siervos libres. Siervos por el amor, ¿no? Siervos por el amor. Esta vaca siempre vivía encerrada en un pequeño corral. Ese hombre tuvo misericordia de ella, la compró y se mudó a otra casa muy grande. Le dio la libertad. Se alegra mucho por la libertad. Sin embargo, mire, esa vaca está libre, ¿no? Pero no se aparta de su Señor, porque lo ama, por el amor. Gálatas 5, 13, leamos juntos.
porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Okay. Los adolescentes, cuando ustedes ven el video, pornografía, ¿a dónde van? ¿Al cielo, al infierno? ¿Ah? Al cielo. Pero esto solamente la libertad como ocasión para la carne. No deben usar esa libertad preciosa de esa manera. Ustedes son libres, pero somos siervos de Dios por el amor. Amén. Desde ahora, por favor, vamos a vivir agradando a nuestro Salvador. Por medio de la palabra de hoy, de verdad, lo preparé con toda mi esfuerzo. Quiero que distingan bien entre posición y condición y tengan convicción de la seguridad de la salvación del alma. Y vamos a esforzarnos más en cumplir la salvación de conducta y perfeccionar nuestra condición práctica ante Dios. Y esperemos en el día de la salvación del cuerpo. El Señor Jesús vendrá pronto. Oramos juntos. A tu santo nombre, Jehová, nuestro Creador y Salvador, te damos nuestra alabanza y honra. También queremos darte nuestra vida, Señor, para darnos la vida eterna. Tú sacrificaste tu vida en la cruz. Jesús es el Hijo de Dios, también el mismo Creador. Sin embargo, vino al mundo siendo un hombre, sufrió mucho y fue clavado en la cruz y derramó toda su sangre para lavar nuestros pecados eternamente. Señor Jesús, desde ahora queremos vivir sirviendo a ti. Queremos glorificar a tu santo nombre. Sin embargo, todavía somos muy débiles. En este mundo hay muchas tentaciones. Por favor, guarda nuestra fe. Haznos crecer en la fe, Señor, en tu iglesia, por medio de tu palabra. Por favor, guíanos, enséñanos también a veces azotarnos para que corregirnos. Señor, gracias por tu palabra de hoy. Recordando esto, queremos vencer el mundo y muchas doctrinas falsas. También queremos vivir santamente y agradable para ti. Te damos gracias otra vez. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén.